Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 14 de febrero, Día de la Amistad, del Amor y la Amistad. Hoy vamos a tener nuestra práctica número 2. Voy a compartir la pantalla para comenzar con la... ¿Pueden ver la guía? Ok, Alexandra dice que sí. Perfecto. La práctica de hoy vamos a empezar a programar en C++. La guía anterior hicimos por lo menos conocer lo que es el entorno def y trabajamos con la salida, con el cout. Hoy vamos a trabajar tanto las instrucciones de entrada como de salida. Y vamos también a trabajar con diferentes tipos de datos, y datos enteros, datos reales, y vamos a hacer pequeños programas con estructura secuencial donde vamos a trabajar con las operaciones aritméticas, lo que es suma, resta, multiplicación y división. También podemos trabajar con otras operaciones aritméticas, por ejemplo, con el resto de una división. La parte teórica, lo que es el segundo punto de la guía, habla sobre lo que son datos, instrucciones o sentencias y expresiones. Datos, instrucciones o sentencias y expresiones. Hablamos de una expresión cuando encontramos operadores y operando. Y al evaluar vamos a obtener un valor. Eso es una expresión. Por ejemplo, si yo digo que x es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más c, eso es una expresión. ¿Ok? Pues tengo una combinación de operadores, por ejemplo, suma, resta y operandos, variables. Puede ser variable, puede ser constante. Y al evaluarlo, vamos a obtener un valor. En programación van a existir diferentes tipos de expresiones. Encontramos expresiones algebraicas, expresiones lógicas y expresiones relacionales. El ejemplo que acabo de mencionar sería una expresión algebraica. Una expresión lógica es aquella donde vamos a ver si la expresión es verdadero o es falso. ¿Ok? Cuando evaluamos esa expresión, lo que buscamos es si es verdadera o falsa. Y expresiones relacionales son aquellas donde vamos a evaluar si es mayor o es menor o es igual, mayor igual, menor igual, etc. Entonces estas expresiones van a depender dependiendo del operador que estemos utilizando. Si estamos utilizando un operador matemático, por ejemplo, una suma, resta, multiplicación o división, es una expresión algebraica. Si estamos utilizando un operador lógico, entonces es una expresión lógica. Y relacional si estamos utilizando algunos de los operadores, mayor, menor, etcétera, algún operador relacional. Entonces estaríamos hablando de una expresión relacional. Los operandos pueden ser variables, constantes o funciones. A continuación vamos a ver varios operadores aritméticos tanto en pseudocódigo como en C++. Entonces, cuando hablamos de un operador, estamos hablando de donde vamos a encontrar una variable
asignada a una expresión. Hablábamos de variable a un identificador que permite almacenar un valor que va a cambiar durante la ejecución del programa. En C++, este operador de asignación es asociativo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer asignaciones múltiples. Fíjense este ejemplo. Me dicen que A va a ser igual a B, pero también va a ser igual a C, va a ser igual a D y esto va a ser igual a 2. En pocas palabras, a la variable A, B, C y D le estamos asignando el valor 12. Aquí tenemos los 5 operadores de asignación más usados. Tenemos la asignación sencilla, es cuando a una variable le asignamos el valor de otra variable. Por ejemplo, en este caso, le estamos asignando el valor B a la variable A. Nosotros podemos utilizar los operadores de la siguiente manera. Fíjense, si yo tengo la multiplicación con la asignación, por ejemplo, aquí esta sentencia A, signo de multiplicación igual a B, ¿qué es lo que me indica esta sentencia? Me dice que voy a multiplicar el valor de A por el valor de B y lo voy a guardar, el resultado lo voy a almacenar en la variable A. Si lo quiero hacer de forma expandida, sería A va a ser igual a A multiplicado por B. C++ es el único lenguaje que permite esta sentencia abreviada de los operadores matemáticos. Fíjense la sentencia abreviada para la división. Si tenemos dos variables, A dividido igual a B, esto lo que quiere decir es que voy a dividir a A entre B y el resultado lo voy a guardar en A. Aquí tendríamos la sentencia no abreviada. Este símbolo, que es porcentaje, es el mismo que utilizamos en pseudocódigo como mod y lo que hace es buscar el resto de una división. Entonces, en este caso, estaríamos dividiendo A entre B, pero es sacando el resto de la división entre A dividido entre B, pero el resto de esa división. Y ese resto lo voy a almacenar en A. Y los dos últimos es tanto para la suma como para la resta. Lo que hace entonces es sumar la variable que está hacia la izquierda con la variable de la derecha y el resultado se lo asignamos a el que está a la izquierda. Entonces, vean la sentencia no abreviada. Cualquiera de las dos que utilicen, sentencia abreviada o sentencia no abreviada, eso estaría bien. Estos son los operadores matemáticos con que trabaja el lenguaje C. La suma, la resta, la multiplicación, la división y la división entera. El resto de una división entera. Entonces, para la suma se puede trabajar con números enteros y real, igual que la resta, el producto, la multiplicación y la división. En cambio, para el módulo, el mod, solamente trabaja con datos enteros. Y esta es la prioridad que se utiliza en lenguaje C. Fíjense que la suma y la resta cuando son unitarios, aquí no es suma o resta, este sería como el signo.
Por ejemplo, si yo tengo un número o una constante y le estoy colocando el menos, ¿verdad? Ese menos tiene mayor prioridad porque está negando a la variable. ¿Ok? Por eso es que lo colocamos mayor a menor, pero no es suma o resta, sino el símbolo unitario. Vamos a ver un ejemplo más adelante para poder entender o explicar mejor lo que es el símbolo de unitario. Entonces, ¿quiénes son los que tienen mayor prioridad? La multiplicación, la división y el módulo. Y por supuesto, si hay varios en una expresión, lo vamos a evaluar de izquierda a derecha. Y los que tienen menor prioridad son la suma y la resta. Entonces, operadores de incrementación y decrementación. Estos operadores, como su palabra lo dice, pueden incrementar o restar 1 a la variable a la que esté asociada. Y es diferente, va a tener un tratamiento diferente si está como sufijo o está como prefijo. Fíjense que yo puedo colocar más n, que es equivalente a colocarlo, n va a ser igual a n más 1. Y si lo quiero colocar abreviado, sería n más igual 1. En pocas palabras, más n lo que está incrementando en 1 la variable n. Puede ser prefijo cuando está antes o puede ser sufijo. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, en este caso es incrementación y aquí sería para la resta, decrementación. Es restarle 1 a la variable a la que esté asociada, en este caso n. Sería una forma no abreviada, sería n va a ser igual a n menos 1. Estos operadores, si trabajan como prefijo, ¿qué significa? Cuando están como prefijo, que primero incrementa el valor de la n y después puede efectuar la operación que se esté haciendo. En cambio, cuando es como sufijo, realiza primero la operación a la cual está asociada y después hace el incremento o el decremento. Esa es la diferencia de estar como prefijo o como sufijo. No todos los operadores aritméticos existen en todos los lenguajes de programación. Por ejemplo, en un lenguaje Fortran no existe ni lo que es la división entera y el resto de una división. El operador exponenciación también es diferente, depende del tipo de lenguaje elegido. Por ejemplo, en BASIC, Visual Basic, se pueden utilizar estos símbolos. En Fortran se puede utilizar el doble asterisco. Para hacer los cálculos que implican datos reales y enteros, debemos conocer cómo serían los resultados de la operación de lo mismo. Ok, fíjense, si tenemos lo que es la suma y podemos tener operandos enteros, el resultado sería entero. Si los operandos son real, el resultado sería real. Igualmente para la resta o la multiplicación. En cambio, fíjense, si la división está con números reales, el resultado va a ser real. Si trabajamos con división entera, entonces el resultado va a ser entero.
Para el resto de una división, los operandos siempre tienen que ser enteros. Igualmente, para el incremento y el decremento tiene que ser entero. Esto es importante que entiendan estas tablas, porque puede darle un error cuando declaremos una variable y el tipo de variable no concuerde con el operador, la operación que estemos haciendo. Entonces, les puede dar un error y posiblemente le sea difícil entender por qué le está dando el error. Y el error es por el tipo de dato, el tipo de dato que están utilizando de acuerdo a la operación. Y eso es lo que vamos a trabajar en el ejemplo que vamos a hacer en la actividad. Hoy vamos a trabajar tanto la entrada como la salida. Una entrada es leer desde el teclado. La instrucción en pseudocódigo generalmente es leer, pero en C++ sería la instrucción cin y el operador mayor. Para escribir o visualizar los datos por pantalla, en pseudocódigo podemos utilizar la palabra mostrar o también podemos utilizar la palabra escribir. Y en C++ sería cout menor. Vean que los operadores de inserción son diferentes. Para la entrada es mayor y para la salida es menor. Hoy vamos a trabajar con lo que es programación secuencial. Una programación secuencial es aquella donde una instrucción antecede a la que sigue. Es decir, se realiza primero la primera sentencia, después se realiza la segunda sentencia o instrucción, después la tercera, hasta llegar al fin del algoritmo. Si lo queremos ver como un pseudocódigo, sería: iniciamos el algoritmo, se ingresan los datos, se procesan los datos, se muestran los resultados y ese sería el fin del algoritmo. Eso es lo que sería una programación secuencial. ¿Alguna pregunta con respecto a la teoría para continuar? ¿No hay pregunta? ¿Seguimos? Wow, manden aunque sea un sí, una... Ok, no hay pregunta, dice Luis Velázquez. Gracias, Diego. Ajá, Diego dice que sí. Ok. Continuamos entonces con la guía y ahora sí vamos a hacer la actividad de laboratorio. Como les acabo de comentar, hoy vamos a trabajar lo que son los operadores aritméticos y algunas funciones matemáticas. Bueno, lo de las funciones matemáticas la van a hacer ustedes. En esta actividad lo que vamos a hacer es probar los operadores aritméticos y algunas funciones matemáticas mediante el desarrollo de algoritmos con estructura secuencial. Para ello vamos a utilizar la metodología de resolución de algoritmos estudiada en clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer una aplicación de consola o un algoritmo, el cual le vamos a colocar el nombre de actividad 1. Y le vamos a colocar un guión y le vamos a colocar una letra, porque tenemos aquí vamos a decir 4 algoritmos o 4 actividades que van a desarrollar.
Yo voy a desarrollar la primera, la A, y ustedes van a desarrollar la B, la C y la D. La actividad es la siguiente. Vamos a realizar un programa donde vamos a leer dos números. Podemos trabajar dos números enteros o dos números reales. ¿Ok? Ajá. Y vamos a realizar las operaciones de acuerdo a la letra. Por ejemplo, en la primera, en la A, vamos a hacer lo que es suma, resta, multiplicación y división de esos dos números. Podemos practicar tanto números enteros o números reales. La B, la C y la D quedan para actividades de ustedes en su casa. Y sería lo siguiente. Con esos dos números leídos van a ser la suma del cuadrado del primero, el cubo del segundo y la raíz cuadrada del primero. ¿Ok? Deben entender lo primero es entender cómo sería esta expresión que me están pidiendo. Suma del cuadrado del primero, el cubo del segundo y la raíz cuadrada del primero. ¿Ok? Deben expresarlo como deben escribir esto como una expresión algebraica para poder resolverlo. En la C van a calcular el resto entre el primero y el segundo. Y en la D van a calcular el doble del primero por la raíz cuarta del segundo menos el primero. ¿Ok? Dependiendo de cómo escriban la expresión, si lo hacen de forma correcta, van a obtener los resultados correctos. Ok, aquí en esta práctica vamos a buscar la solución, es para el punto A. Entonces, vamos a hacer un programa que me permita hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división de dos números enteros. Y también me dice que debo utilizar la metodología para resolver o construir un algoritmo. Entonces, esa metodología tiene varios pasos. El paso 1 es análisis del problema. En el análisis del problema es entender lo que me están pidiendo. ¿Cómo voy a obtener lo que me están pidiendo y qué necesito o qué me están dando para resolverlo? Entonces, esas son las tres preguntas clave que tenemos que hacer en el paso 1. ¿Qué me están pidiendo? Bueno, que obtenga la suma, la resta, la multiplicación y división de dos números de tipo entero y, aquí sería o dos números de tipo real. Podemos trabajar con los dos tipos de datos, entero o real. ¿Cómo vamos a conseguir la suma, la resta, la multiplicación y la división? Bueno, utilizando operaciones aritméticas. Para la suma, yo puedo tener dos operandos y yo voy a decir que la suma va a ser igual al primer operando más el segundo operando. Vamos a suponer que utilicemos la variable A para el primero y la variable B para el segundo. Entonces, para la suma sería A más B. Para la resta, A menos B. Para la multiplicación, A por B. Y para la división sería A entre B. ¿Qué necesito para poder obtener lo que me están pidiendo? Bueno, necesito tener esos dos números. Por lo tanto, necesito leer dos números. Aquí hay un error. Se necesita leer dos números leídos. ¡Wow! ¡Qué horror! Bueno, vamos a eliminar esto para poder subir la guía. Se necesita leer dos números desde el teclado. Tachen por favor ahí. ¿Cuáles serían los argumentos que yo voy a utilizar? Fíjense, el primer número
lo voy a llamar A. El segundo, B. ¿Qué tipo de datos van a ser? Van a ser enteros, ¿ok? No tiene ninguna condición, es decir, yo puedo tener el número, como es entero, lo puede ser negativo o puede ser positivo, no hay ningún problema. Ajá, la suma va a ser de tipo entero. La resta va a ser de tipo entero también y la multiplicación va a ser de tipo entero. La división, fíjense, la debería declarar real, pero ¿qué pasa? Si los operandos son enteros, así yo la declare real, el valor almacenado va a ser entero, ya lo vamos a ver. Pero esta división sí va a tener condiciones. La condición es que B sea diferente de 0. O sea, la B, o sea, porque no podemos dividir entre 0. Entonces, esa sería la restricción que puede tener este identificador. Para el paso 2, nos vamos a valer de el paso 2, que es el diseño del algoritmo. Recuerden que el diseño del algoritmo es construir una solución o un algoritmo que me permita resolver lo que me están pidiendo. Puede ser de forma escrita a través de un pseudocódigo o puede ser de forma gráfica, que puede ser un diagrama de flujo o un diagrama Nash-Schaderman. Entonces, para poder hacer el diseño del algoritmo, vamos a utilizar el programa PCI. ¿Cuáles serían los pasos que yo tengo que hacer para resolver lo que me están pidiendo? Entonces, fíjense, estos serían como los pasos que yo voy a hacer. El primer paso, inicio del programa. El segundo paso, declarar todas estas variables que tengo aquí. A, B, S, R, M y D. El tercer paso es pedir que se introduzcan, puede ser 2 números enteros o 2 números reales. El paso 4 sería leer esos 2 números, ya sean enteros o sean reales. El paso 5, realizar las operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división. Y el paso 6, imprimir los resultados. El paso 7, fin del algoritmo. Entonces, eso sería, fíjense, una estructura secuencial. Se inicia, se declaran las variables, se piden los datos, se leen los datos, se obtienen los datos, se realiza la operación matemática, o sea, se procesan los datos y se imprimen los resultados. Y el fin. Esa sería entonces la estructura secuencial. Entonces, vamos a abrir, primeramente vamos a buscar aquí en aplicaciones, vamos a buscar PSIN. Aquí lo tenemos, PSIN. Vamos a decirle que vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a llamarle aquí aritmética, tal cual como lo hicimos en la guía. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el primer paso? Me dice que es declarar la variable A, B, C, R, M y D. Entonces,
vamos a definir que vamos a definir como, vamos a trabajar primero como entero. ¿Qué vamos a definir? A, B, el PCI indiferente si colocamos mayúscula o minúscula. Al final el todo lo va a cambiar a minúscula. Entonces, suma, resta, multiplicación y división. Punto y coma. Esa sería la primera instrucción. ¿Cuál sería la segunda instrucción? Pedir que se introduzcan los dos números enteros o los dos números real. Entonces, nos vamos a PCI y colocamos la palabra escribir, comilla. Vamos a pedir, vamos a decir, introduzca el primer número. El primer número entero. Vamos a darle 2 puntos, damos aquí un espacio y colocamos punto y coma. Entonces, aquí vamos a leer. En este caso vamos a leer el primer número, es decir, A. Como la siguiente instrucción es pedir el segundo número, vamos a copiar y pegamos. Entonces, introduzca el segundo número y leemos aquí B. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos en la guía? Ya leímos los dos números. Ahora vamos a realizar todas las operaciones, suma, resta, multiplicación y división, y la vamos a almacenar en la variable S, R, M y D. Entonces, sería S va a ser igual, le vamos a asignar A más B. Vamos a ver si podemos. Ahora viene la resta. Resta sería A menos B. La multiplicación M. Vamos a darle, aquí sería M. Y aquí sería asterisco. Y la división, la D, sería A entre B. Ok, estas serían las operaciones. ¿Cuál sería el siguiente paso? Imprimir los resultados. Ok, vamos entonces a mostrar cuánto vale S, cuánto vale R, cuánto vale M y cuánto vale D. Vamos a hacer entonces los mensajes de salida. Escribir la suma
Vamos a poner así, la suma de vamos a poner una coma, vamos a colocar A más B S. Oh. Ok, la suma de, o sea, me va a salir este mensaje, después voy a imprimir lo que está dentro de la A, imprime el símbolo más, después imprime lo que está dentro de B y es igual a y imprime el resultado. Entonces, con este mismo mensaje podemos copiar el resto. Entonces podemos colocar la resta de A menos B es igual a R. Vamos a ponerla R. Aquí quedó mayúscula. La resta. Ajá. La multiplicación. Aquí sería por. Y aquí sería. Y me faltaría el ratón está jugando conmigo. Ok, me faltaría entonces hacer la multiplicación
Bueno, pues. No me deja trabajar. Qué complicado está este ratón. Vamos entonces a escribir, ya que no me deja copiar. Ok. Ya. Ajá. DA por es igual a M. Ok. Ajá. Y me faltaría entonces la última, que es la división. Escribir la división. División de A entre B es igual a D. Entonces, aquí tendríamos fin del proceso o fin del algoritmo. Ok, vamos a guardar como. Vamos a crear voy a crear dentro del laboratorio una nueva carpeta. Ok, laboratorio 2. Entonces, aquí, dentro del laboratorio, vamos a guardar aritmética. Ajá. Vamos a ejecutar, a ver cómo funciona. Fíjense, introduzca el primer número entero. Vamos a suponer que sea 7. Introduzca el segundo número entero. Vamos a colocar 3. Ok, aquí hay un error en la línea 10. No coincide es que los la división tipos. sale como entero y es que la real. división sale como O sea, entero está definida y como entero. es real. O sea, está definida como entero. Ok, entonces eliminamos. Gracias. Vamos a eliminar la de aquí. Y colocamos definir de. ¿Cómo lo vamos a definir? Como real. Ok. Guardamos.
Ok, fíjense que él no había terminado la ejecución. Hicimos el cambio, como cambiamos entonces la división como real. Ajá, pero fíjense que está saliendo la suma de 7 más 3 pero está pegado, igual a 10. Es correcto, 7 más 3, 10. 7 menos 3, 4. 7 por 3, 21. Y 7 entre 3 igual a 2.3333. Ok, vamos a corregir entonces estos espacios aquí que no quedan nada bien. ¿Dónde vamos a colocar el espacio? Aquí, ¿verdad? Es igual, aquí, es igual, espacio. Es igual, y aquí, es igual. Ajá, ejecutamos. Primer número, 5. Segundo número, vamos a suponer que sea más grande, 8. Entonces, la suma de 5 más 8 es 13. La resta de 5 menos 8 es menos 3. La multiplicación de 5 por 8 es 40. Y la división de 5 entre 8 es 0,625. ¿Ok? Esto podemos hacerlo nuevamente, pero ahora cambiando a real. Vamos a probar ahora con números reales. Vamos a colocar un poquito más abajo. Vamos a colocar que el primer número sea 3.5. El segundo número 2.5. Entonces, fíjense, la suma 3.5 más 2.5 es 6. 3.5 menos 2.5 es 1. 3.5 por 2.5 es 8.71. Y la división 3.5 entre 2.5 es igual a 1.4. Otra cosita que quería aquí, en la clase anterior se explicó la corrida o la ejecución paso a paso, que es con los piecitos. Y esa ejecución, fíjese que todos estos pasos, o sea, el inicio, el definir A, B, S, R, M como real y definir D como real, ya lo ejecutó. Incluso ya hizo esta línea, escribir, introduzca el primer número entero. Ya se ve aquí. Y ella se detiene en leer A. Vamos a colocar aquí un valor. Ahora fíjense, pasó por escribir, imprimió, introduzca el segundo número. Vamos a introducir el segundo número real y luego hace cada una de las impresiones hasta llegar al fin del proceso. Pero si queremos hacerlo, ejecución explicada, fíjense que se abre vamos a empezar la ejecución. Fíjense, ella está en la primera línea, en la línea 1, proceso aritmético, o sea, el nombre del algoritmo. Si yo le doy continuar, ella se coloca en la segunda línea y fíjense que aquí abajo va explicando. Línea 2, instrucción 1. Va a definir el tipo de la variable A como numérico real. Si yo le doy continuar, ahora va a definir el tipo de la variable B como numérico real. O
O sea, ella va explicando uno a uno cada cosa que hace el programa. Cada vez que yo voy dándole a continuar, fíjense, se define la variable S como numérico real. ¿Ok? Yo puedo también avanzar un paso, fíjense. Y ella va explicando, aquí declara la variable F como numérico real. Ahora, define D como numérico real. O sea, ella lo que va es paso a paso, línea por línea, y aquí abajo les explica qué está haciendo esa instrucción. En esta línea 4, ella va a evaluar esta expresión que está aquí. Introduzca el primer número entero. Ella va a evaluar esto que está aquí. Si yo le doy un paso, ¿qué es lo que hace esa instrucción? Entonces va a mostrar, se muestra en pantalla el resultado de lo que está entre comillas. Entonces ella en pantalla va a imprimir, introduzca el primer número entero. Y observen que aquí aparece ese mensaje. ¿Ok? Ahora, en la línea 5, ella va a esperar a que el usuario ingrese un valor y presione Enter. Entonces, ella está esperando aquí que el usuario introduzca un valor y presione Enter. Vamos a colocar 2.5 y le doy Enter. Entonces, fíjense, aquí estamos todavía en la línea 5, pero ahora la explicación es que el valor ingresado se almacena en A. Eso es lo que está pasando. Este 2,5 es almacenado en la variable A. Y así lo va a hacer instrucción por instrucción. Esta es la ejecución explicada. Por cuestiones de tiempo, bueno, vamos a detenerlo, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero es bueno que ustedes practiquen tanto la ejecución paso a paso o la ejecución explicada, ¿ok? Para ir entendiendo los algoritmos. Ahora, porque vi en los laboratorios, este sería el pseudocódigo, ¿ok? Ustedes podrían copiarlo de esta manera y pegarlo en su, vamos a suponer que tengamos nuestro Word o lo que estén usando como editor de texto. Este sería el algoritmo o el código, vamos a decirlo de alguna manera, cuando estemos en C, el código fuente. No lo coloquen como imagen, ¿ok? No lo coloquen como imagen, porque si yo necesito correrlo, no lo puedo hacer si ustedes me lo colocan. Tienen que colocarlo como texto, de esta forma. Igualmente con los diagramas. Fíjense cómo se hacen los diagramas. Ajá. Si yo me ubico aquí, en el dibujito, o por los comandos, y busco diagrama de flujo, aquí tengo el algoritmo, el diagrama de flujo, perdón. Ajá. Entonces, guárdenlo como su imagen. Ajá. Entonces, fíjense, ustedes lo pueden guardar de forma el diagrama de flujo clásico o lo pueden guardar como Nazi Shaderman. Aquí ustedes pueden escoger el tamaño, el zoom que va a tener, el ancho, el alto, si quieren utilizarlo con colores, si le quieren incluir comentarios, si quieren cortar que el texto no sea tan largo, ¿ok? Que lo ponga más corto. O sea, ustedes aquí pueden seleccionar. Ajá, le dan guardar y ella le va a pedir
que lo guarde en este caso vamos a buscar la carpeta que hemos creado y guardamos, por lo menos yo le coloco DF porque es el diagrama de flujo. Y cuando estoy aquí en mi informe, yo lo busco y lo coloco como una imagen. Me voy entonces donde lo guardé y lo inserto. Y ahí tengo mi algoritmo, ¿ok? Mi diagrama de flujo. Lo puedo le puedo quitar un poco de tamaño, lo puedo reducir, lo puedo centrar, o sea, lo puedo acomodar en mi informe. Muchos de ustedes, ¿qué hicieron? Muchos de ustedes pegaron, o sea, llegaron y hicieron un print screen, un pantallazo y lo pegaron en el informe. Entonces, no lo hagan de esa manera. Cópienlo como una imagen y lo pegan en el informe, porque cuando lo colocan como imagen, así como un pantallazo, no, o sea, no se puede ver bien la imagen, no se ve bien el diagrama y me cuesta mucho para evaluar. ¿Ok? Eso se lo quería decir. Ajá. Pueden hacer el mismo proceso para el diagrama Nash-Chaiderman igualito. ¿Ok? Ahora, siguiendo la guía, si nos vamos a la guía, entonces ustedes en la guía me colocan el pseudocódigo, así en texto, me colocan el diagrama de flujo y me colocan el diagrama Nash-Chaiderman. Ese es el paso número 2. Diseño del algoritmo. El paso número 3, que es la verificación manual, entonces ahí sí me van a copiar es la ejecución que le está dando en PCI. Ajá. En este caso, bueno, podrían hacerlo la ejecución normal. No les voy a estar pidiendo, pero es bueno que practiquen lo que es la ejecución paso a paso y lo que es la ejecución explicada. Entonces, hasta aquí es lo que se denomina la fase 1, que es la fase de resolución de problemas. Ahora, la fase 2 es irnos ya a trabajar con el programa, o sea, ya viene lo que es el trabajo en computadora. Esta resolución del problema, anteriormente nosotros lo hacíamos en papel, pero con la ayuda de este programa PCI, se nos hace mucho más fácil, empezamos a hacerlo todo en la aplicación. Dígame, para la parte del diseño, es una maravilla. O sea, sacar los diagramas de flujo con PCI, bueno, eso es pan comido. Ahora, la fase 2 es irnos ya al DEF. Entonces, nos vamos a nuestras aplicaciones, buscamos aquí el blockchain DEF C++ y abrimos el DEF. Ajá, PCI nos sigue ayudando aquí. Fíjense, tenemos este algoritmo. Si yo me voy por archivo y le doy exportar y me coloco aquí en vista previa, vamos a quitar esta que está aquí. Vamos a ponerla por acá. Ok, fíjense, yo lo puedo tener en C++,
puedo tener en C, el C estándar, el C padre. Fíjense que es un poco diferente, sobre todo las instrucciones de escritura. Vean que aquí cambia el CIN, el CO, fíjense. Print F, este es cout. Scan F es para leer. Aquí está leyendo la variable A y aquí está leyendo la variable B. O sea, este es el C normal, el C original. Tendríamos C++, tendríamos C dólar. Puedo tener en JavaScript, en MATLAB, en Pascal, PHP, en Python, en QBasic, Visual Basic. O sea, todos estos lenguajes, el PCI me hace una exportación. Como nosotros estamos trabajando en C++, aquí lo tendríamos. Ajá. Él incluso hace unos comentarios. Fíjense, este código ha sido generado por el módulo que tienen ellos de PCI. Es posible que el código generado no sea completamente correcto. Si encuentra errores, nos piden que lo reportemos al foro que utilizan ellos, a la comunidad que tienen ellos para programadores. Ok. Aquí también tiene otros comentarios. Fíjense, para leer variables de texto se utiliza el operador menor del objeto CIN. Lee solo una palabra. Para leer una línea completa se utiliza getLine. O sea, salen algunos mensajes. Entonces, esto nosotros lo podemos eliminar. Todos esos comentarios. Todos estos comentarios los podemos eliminar y nos quedamos con el programa. ¿Ok? Vamos a copiarnos Vamos. Lo copiamos, nos vamos para nuestro dev. Podemos aquí, vamos a quitar vamos a ponerlo para acá. Ajá. Podemos decir archivo, nuevo, código fuente. Y lo podemos pegar. Ahí lo tenemos. Ajá, esta llave yo prefiero gastar otra línea, pero me gusta tenerla abajo, de tal manera que yo pueda ver la llave abierta y la llave cerrada. Esto, fíjense, yo lo puedo hacer en una sola instrucción. Declaro de tipo float, no, vamos a declarar primero entero. Vamos a declarar entero, sería int. Vamos a declarar la variable A y la variable B. Vamos a declarar la variable. Es la D. No, la D no. La D vamos a declararla real. Tenemos la M. Me colocó invertida la R, la resta. Bueno, vamos a colocar aquí la S. Para esta la voy a cambiar por la D. ¿Ok? Entonces, introduzca el primer número entero. Si ustedes quieren, pueden saltar la línea. Si no, pueden hacer que la lectura se haga aquí, o sea, el cursor quede aquí arriba. Eso depende del gusto. Ok, yo lo puedo dejar aquí, punto y coma. Entonces, sumo, resto, multiplico y divido. Ok, lo demás sí lo voy a dejar así. Vamos a ver. Guardamos entonces, guardar como. Ok, me voy para acá y lo voy a llamar
Operaciones operaciones aritméticas. Ok, le damos guardar. Vamos a ejecutar, vamos a compilar primero a ver si compila. 0 error, 0 advertencia, 0 warning. Muy bien, vamos a correr. Ok, introduzca el primer número entero. Vamos a suponer que es el número 7. Le doy Enter. Introduzca el segundo número entero. Vamos a dividirlo entre 2. Entonces, fíjense. La suma de 7 más 2 es 9. La resta de 7 menos 2 es 5. La multiplicación, fíjense que aquí el acento aquí sale como un símbolo raro. 7 por 2 es igual a 14 y la división 7 entre 2 es igual a 3. Observen que a pesar de que la variable d es de tipo float, sin embargo, me muestra un entero. Eso era lo que le estaba explicando en la guía, de que si los operandos son enteros, el resultado se guarda como un entero. La única forma de que yo pueda colocar el resultado de una división real es que los operandos sean capturados o sean también de tipo real. Entonces, vamos a cambiar a todo el mundo aquí por float. Guardamos. Vamos a compilar y ejecutar. Y volvemos a probar con los mismos números. Habíamos dicho 7 entre 2. Ok, fíjense, ahora sí. La división de 7 entre 2 es igual a 3.5. En cambio, para la suma, para la resta y para la multiplicación, fíjense que lo imprime en forma de entero. ¿Por qué? Porque los valores que se leyeron están en formato entero. Entonces, eso es lo que les habla del tipo de operando en lenguaje C. Entonces, este que está aquí es en la guía, ustedes lo van a copiar y lo van a pegar. Este sería, vamos aquí con el paso 4, codificación. Entonces, ustedes me van a colocar el código fuente y me lo van a colocar de esta manera. De esta manera. No es una imagen. El código fuente tiene que ser de texto, porque yo puedo copiar y puedo ir a probar a ver si realmente el código funciona. Si me lo colocan como imagen, no puedo hacer la prueba, no puedo correrlo. Entonces, los informes necesito que sea de esta manera. Ese sería el paso 4, el código. Ahora, el paso 5, que es la compilación y ejecución, ustedes me van ahí sí va un pantallazo, ustedes van a compilarlo y yo necesito ver aquí que diga 0 error, 0, o sea que compiló.
esto yo lo tengo que ver en el informe. Entonces, esta imagen me la deben colocar en el informe. Ajá. Aparte de eso, fíjense que aquí me da el nombre de la ruta que ustedes están utilizando y así yo puedo ver si ustedes crearon la carpeta con el nombre del laboratorio. Eso es muy importante. Eso yo necesito verlo, evaluar. Esta sería el pantallazo de la ejecución. Ajá. Ahora, el paso 6, la verificación y depuración. La verificación es que ustedes verifiquen, o sea, colocándole valores, los resultados. Ajá. En este caso, fíjense que nosotros teníamos variables de tipo, o sea, dividíamos como ejemplo, ¿no? Dividimos 2 entre 4, que debería ser como 0,5 y sin embargo el resultado mostrado era 0. Y entonces vamos a depurarlo. ¿Y cuál fue la depuración? Bueno, declaramos toda la variable de tipo real, float, y volvimos a hacer la corrida. Entonces, ese sería el paso 6, verificación y depuración. Y hasta ahí lo van a hacer, hasta el paso 6. ¿Ok? Y eso es lo que va en el informe. Porque el paso 7 es documentación. Ajá, como les dije, lo que es la documentación para nosotros que estamos aprendiendo a programar, no va. Eso sería cuando estuviéramos haciendo un software más grande y tenemos que entregar el código, o sea, tenemos que entregar los manuales y todo eso. Eso sería el paso 7, la documentación. Ajá. Entonces lo dejan hasta el paso 6. Ahora, ¿cuáles son las actividades? Ok, esta sería, ustedes aquí tienen que hacer las otras letras, la letra B, la letra C y la letra D. Nos vamos aquí arriba, aquí. Ustedes esto, tienen que hacer la B, suma del cuadrado del primero, el cubo del segundo y la raíz cuadrada del primero. Es decir, hacen nuevamente todo esto para que practiquen. El paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Igualmente para la letra C y para la letra D. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Pablo. Ajá, si seguimos revisando la guía, viene ahora la otra parte que es el post-laboratorio. El post-laboratorio son 2 ejercicios secuenciales. Y ustedes van a hacer los 6 pasos. ¿Qué ejercicio hay? Fíjense. Se ven un poco complicados, pero es el enunciado. Ajá. Pero si lo leemos, fíjense. Cuando se conectan resistencias eléctricas, esto es para aquellos que son están estudiando ingeniería eléctrica. Cuando se conectan resistencias eléctricas, estas nuevas conexiones presentan una resistencia total o una resistencia equivalente. Un laboratorio electrónico cuenta con un circuito eléctrico que posee 2 resistencias en paralelo. El laboratorio desea un programa que solicite el valor de esas 2 resistencias, R1 y R2, y calcule la resistencia equivalente. La resistencia equivalente está dada por la fórmula RE va a ser igual. Multiplicar la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Ok, todo este programa, ¿qué es lo que me está pidiendo? O sea, paso 1, ¿qué me están pidiendo? La resistencia equivalente. ¿Cómo obtengo esa resistencia equivalente? Con esta fórmula, que esta fórmula tienen que llevarla a una expresión algebraica.
¿Ok? Entonces, ¿cómo sería una expresión algebraica? Vamos a utilizar este que tengo aquí abierto, este Word. Una expresión algebraica, ¿cómo sería? Vamos a quitar este de aquí, vamos a ponerlo para acá. Ajá. Resistencia equivalente sería igual a la resistencia 1, vamos a ponerlo en mayúscula, resistencia 1 multiplicado, mayúscula, resistencia 1 multiplicado por la resistencia 2 dividido entre la suma. Entonces, para que no se me vaya, R1 más R2. ¿Ok? Esto tienen que colocarlo entre paréntesis. ¿Por qué? Bueno, el de arriba no es necesario. ¿Por qué? Porque como la multiplicación y la división tienen igual, ¿cómo se dice? Prioridad, se resuelve de izquierda a derecha. Es decir, que primero se multiplica R1 por R2 y después se hace la división. Pero aquí hay otra regla que va por encima de ella. ¿Cuál es? El uso del paréntesis. Entonces, quiere decir que esto que está aquí, primero me va a sumar R1 más R2. ¿Ok? Va a ser esta suma, R1 más R2. Entonces me estaría quedando R1 multiplicado por R2 dividido entre el resultado de R1 más R2. Entonces aquí no es necesario el paréntesis porque, como le acabo de decir, la multiplicación y la división tienen la misma prioridad. Primero multiplica y luego hace la división. Pero si tienen duda, es mejor pecar por exceso que por defecto. Le coloca el paréntesis. ¿Ok? A esto es lo que yo llamo una expresión algebraica. Entonces, ese primer programa, ¿cuáles serían los pasos? Inicio. Paso 2, se declaran las variables. ¿Cuáles variables vamos a tener? Una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia E, que es la resistencia equivalente. Ese sería el paso 2. Paso 3, solicitar la entrada de datos. ¿Cuáles son esos datos? Introduzca el valor de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 2. Lo leo y lo almaceno en R1 y en R2. Luego viene el proceso. Hago esta fórmula y luego imprimo el resultado. La resistencia equivalente es y coloco el resultado. Ese sería el paso 6, ¿no? Y el paso 7, fin del algoritmo. Entonces, ustedes van a hacer los 6 pasos que les acabo de explicar en la guía. El ejercicio 2 también se ve feo, pero también es sencillito. Pasa que aquí van a trabajar con una raíz cuadrada y van a trabajar con potencia. Fíjense que aquí un ingeniero necesita medir la distancia que hay entre dos pozos petroleros para tener una aproximación de la longitud de un conductor del oleoducto entre lo mismo. Suponiendo que los pozos tienen las siguientes coordenadas. T1 va a ser igual a X1, Y1, Z1 y T2, X2, Y2, Z2. Diseñe un programa que solicite las coordenadas de los pozos y calcule la distancia entre los mismos. Entonces, ustedes van a pedir todo esto. Las coordenadas del primer pozo van a pedir X1, Y1, Z1. Y del segundo pozo van a pedir X2, Y2, Z2. Y esta fórmula tienen que convertirla en una expresión algebraica. ¿Cómo se hace la raíz cuadrada?
Vamos a ver. Sería distancia, ¿verdad? Distancia va a ser igual SQRT ¿de qué? Entonces, ¿cómo es que dice aquí? Sería X2 menos X1. Entonces, fíjense. Tenemos que, aquí tendríamos que elevar al cuadrado. Wow, aquí va a hacer un poco de... ¿Cómo es? X2 menos X1, ¿no? Coma 2. POW, esto es elevado. Vamos a elevar esto que está aquí, X2 menos X1, lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, este paréntesis está cerrando aquí. Creo que viene, es un símbolo más, ¿no? Vamos a ver. Sí, más. Más. Entonces sería esto mismo que está aquí, para no copiarlo, vamos a... Copiamos. Pegamos. Entonces aquí sería Y2 menos Y1 más Z2 Z1. ¿Ok? Y aquí sí se cierra el otro paréntesis. Esa sería entonces la expresión algebraica. Ok. Entonces, igualmente, paso 1 sería, ¿qué me están pidiendo? La distancia. Me están pidiendo que calcule la distancia entre dos pozos petroleros. ¿Cómo obtengo eso? Bueno, con esta fórmula. ¿Qué necesito para poder conseguir la distancia? Bueno, necesito conocer las coordenadas de cada pozo. ¿Ok? Eso es lo que necesito. Entonces, ese sería el paso 1. Declaramos todas estas variables, de qué tipo lo vamos a usar. Yo creo que serían reales. ¿Ok? O no sé si la quieren trabajar. O sea, ustedes deciden. Y van a hacer, para ambos, le van a hacer los 6 pasos. Eso es lo que les voy a pedir. Entonces, el informe van a resolver en este post-laboratorio. Ejercicio 1, ejercicio 2, los 6 pasos de la metodología. Y ya saben, los diagramas de flujo, o sea, el diseño lo van a hacer como les dije. La codificación, el código fuente también es copiar y pegar. No van a hacer un pantallazo, no me van a colocar una imagen porque no es lo recomendable. Lo recomendable es que sea en forma de texto. Bueno, hasta aquí sería el trabajo. Pregunta. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar aquí de compartir. Todavía está ahí Pablo, Alexandra, Diego, Luis, Abigail.
Ajá, ¿qué está preguntando por aquí Pablo? En el laboratorio lo único que vamos es a tomar foto. Ya va, Pablo, que acabo de decir. En el postlaboratorio, fíjate, lo que es el código fuente o lo que es el algoritmo en PCInt es copiar y pegar. ¿Ok? O sea, el paso 1, paso 2 y paso 3 lo van a hacer en PCInt. Ajá. El algoritmo lo copian y lo pegan en el informe. En los diagramas de flujo guardan la imagen y pegan la imagen en el informe. Ajá. El paso 3, que es la ejecución, van a mostrar solamente la ejecución normal en PCInt. O sea, ahí sí es captura de la pantalla de la corrida y la pega. Paso 4, codificación. Copian y pegan, no imagen. Copiar y pegar el código fuente. El código fuente lo pueden sacar del PCInt. O sea, ya saben que se van por exportar, archivo, exportar y se van por vista previa. Ese sería el paso 4. El paso 5 es la compilación. Ahí van a capturar la pantalla donde se vea claramente 0 error, 0 warning. Ajá. Paso 6 es la verificación. Bueno, en el paso 5, compilación. O sea, me capturan la pantalla 0 error, 0 warning. Y la ejecución me va a capturar la pantalla de una corrida. Ajá. El paso 6 es verificación. ¿Y cómo es? Verificación y depuración, ¿no? Ajá. En ese paso es si ustedes necesitan modificar algo o pueden decir que el algoritmo está corriendo bien. Ok, entonces de repente el paso 6 lo pueden obviar. Ajá. Ok, Pablo. Yo me refiero a si vamos a hacer eso para el postlaboratorio. Ok. No, los ejercicios B, C y D, como el laboratorio lo que vale son 3 puntos, no los voy a poner en un laboratorio tan largo a hacer todos estos ejercicios, pero sí es bueno que practiquen. Recuerden que la única forma de aprender a programar es programando. Entonces, el ejercicio B, el ejercicio C y el ejercicio D son muy parecidos al ejercicio A. Y lo único que van a hacer es lectura de datos, procesar los datos e imprimir el resultado. Entonces, pero no lo voy a exigir como en el informe, pues. En el informe son el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Pero sí es bueno que practiquen. O sea, ya es recomendación que le estoy dando de que ustedes lo hagan. El punto B, el punto C y el punto D. Más no va para